por toda la cantidad de gente que se viene sumando. Hoy en particular vamos a trabajar en un taller que Brenda después nos va a contar y va a desarrollar, que lleva el nombre de Apuntes para una ESI anticapacitista. Así que contentas también porque no muchas veces encontramos espacios de formación donde poder pensar sobre estas temáticas, así que vayan apuntando preguntas, comentarios para que podamos después abrir un espacio de conversación. Agradecer a la Escuela de Formación Carlos Fuentealba que hace posible que estemos aquí, y a mis compañeros, compañeras de Aten Capital que también sostienen todo el tiempo estas actividades. Y quiero darle la palabra a Marina Velotti, compañera secretaria de primaria de nuestra conducción de Aten Capital, para que les dé la bienvenida. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, como decía Bele, le damos la bienvenida a este taller, Apuntes para una ESI anticapacitista, a cargo de la compañera Brenda, que hoy en este tercer taller nos está acompañando. Saludamos y celebramos que podamos encontrarnos nuevamente en este espacio que tiene que ver con nuestra formación en nuestra trayectoria docente, y que podamos estar aquí con el propósito de acompañarnos y acompañarles a ustedes en este tiempo de pandemia, de aislamiento, de estar lejos, pero cerca de la escuela, desde otras formas, desde la virtualidad, si se quiere, que sabemos que son estos tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbres, de muchos miedos y angustias, de pasarla bastante mal en algún sentido, pero que también desde nuestra responsabilidad como docente generamos muchos vínculos, creatividad, nos reinventamos, porque si hay algo que sabemos nosotras, nosotres, los docentes, es reinventarnos. Y para este espacio, en este sentido, desde la Secretaría, acá, la compañera Vera, que está coordinando la compañera Belén, Secretaría de Género, junto con la Secretaría de Formación de Aten Capital, acercamos esta propuesta que está fuertemente vinculada con el proyecto político, pedagógico y sindical del TEP, Trabajadores por una Educación Popular, que es el espacio que está actualmente conduciendo el sindicato, y que tiene un objetivo claro, que es impulsar justamente estas instancias de formación permanente, llámese curso, talleres, congresos, pero sin correr el eje que es el gobierno quien debe garantizar estos espacios, que es el gobierno que debe garantizar la formación en servicio y gratuita, pero que aún así entendemos que es nuestra organización también debe tener una línea de formación sindical y con perspectiva. Así que es por todo esto que en este contexto, como ya dijimos, desde la virtualidad, que no es menor, que es un trabajo enorme que hay detrás de cada uno de los cursos, de cada uno de los talleres, un montón de laburo de los compañeros de formación de la Escuela de Formación Carlos Fuentealba, que traemos estas propuestas formativas en educación sexual integral, y que por eso agradecemos hoy que estén acá, todos y todas, en este horario, después de trabajar virtualmente durante todo el día, seguramente, y agradecemos a cada uno de ustedes, y también a la compañera Brenda, que también muy predispuesta aceptó ser parte de estos talleres, del tercer taller que llevamos a cabo esta semana. Así que bueno, sin mucho más que decir, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, y les saludamos y le damos un abrazo fraterno. Brenda es una compañera, se va a presentar ella, ya lo arreglamos para que ella diga lo que quiera decir de ella, pero sí contarles que es una compañera que viene, si bien es de Río Negro, es del sindicato de la UNTER, es una gran compañera hermana que viene trabajando con Aten desde los
comienzos también de estas temáticas, ¿no? Desde que empezamos a trabajar fuertemente la ESI como apuesta política, como proyecto pedagógico y ético. Así que quizás la hayan escuchado en algún foro o en alguno de los congresos de la ESI, o el año pasado también, cuando hicimos el ciclo de los conversatorios que hicimos por Instagram, Brenda también participó de ese espacio. Así que, bueno, Brenda Stolze, te damos la bienvenida una vez más a nuestro querido sindicato de Aten Capital. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias Aten por convocarme, por considerar que está bueno abrir, digamos, estas conversaciones, puntualmente haciendo eje en la cuestión de la discapacidad, pero para abrir conversaciones que, digamos, que corran los límites que nos imponen las normalidades. Así que, bueno, agradecida a TEN, agradecida a Belén, que me convoca, así que, bueno, muy contenta de poder estar acá conversando con ustedes e intercambiando nuevamente en una temática que, bueno, nos parece que es como sustancial y necesaria, digamos, pensarla y conversarla y darle un montón de vueltas, sobre todo en cuanto a lo que nos genera como personas y como docentes. Así que, bueno, un poco, tampoco voy a decir tanto de mí, soy Brenda Stolze, trabajo en el Instituto de Formación Docente de Villa Regina, las materias vinculadas a las didácticas, en el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Puntualmente doy didáctica de las ciencias sociales y, bueno, en otra carrera doy la materia de ciencias de la tierra y, bueno, estoy a cargo con otra compañera que es Tamara de los seminarios de ESI y su enseñanza para la carrera de educación primaria y para la carrera de educación especial. Así que, bueno, la vinculación de la ESI y la discapacidad es algo que venimos pensando y trabajando hace bastante tiempo con Tamara, que es mi compañera y mi amiga también. Así que, bueno, eso, soy trabajadora de educación, activista feminista y socorrista en red. Así que, bueno, espero que podamos conversar, que se abran canales interesantes de conversa entre nosotros. El taller o lo que preparé para abrir estos diálogos tiene que ver con una ESI anticapacitista, pero igualmente ya después cuando fui armando lo que iba a compartir pensé que el nombre tendría que haber sido otro, poder pensar una ESI contracapacitista, digamos que apueste por otros vínculos en la escuela y por otros vínculos que den lugar a todas las corporalidades. Así que, no sé, empiezo, ¿no? Belén. Bueno, voy a compartir. Sí, hay una cosita que preguntaban en el chat, que es Socorristas en Red, que vos dijiste soy socorrista en red. Bueno, es una organización activista feminista, de la cual somos parte varias que estamos acá, y acompañamos la decisión de abortar de personas que así lo desean o que lo necesitan. Así que eso es Socorristas en Red, hay mucha más información, pero bueno, como aclarar eso, que hubo una pregunta ahí. Ahora sí, Brenda, todo tuyo. Bueno, para que parto. ¿Esto lo puedo cerrar? Sí. Ahí está. No lo puedo cerrar, puede ser. Bueno,
Hay apuntes para una ESI anticapacitista, porque entiendo que lo que hice fue como apuntar justamente algunas cuestiones que me parece que están buenas para pensarla. Organicé lo que tengo para compartirles en 3 ejes. Un primer eje que lo llamé los lentes del capacitismo. En ese primer eje lo que intenté fue, o lo que voy a intentar, es sintetizar como, valga la redundancia, como algo súper sintético, los 2 modelos de pensamiento acerca de la discapacidad que sostienen, que si bien son modelos que digamos, hoy hay otro modelo que es el que se propone, son modelos que perviven, digamos, en las prácticas y en nuestros modos de mirar a las personas con discapacidad. Esto lo traje porque entiendo que entre quienes están formando parte de este taller, hay compañeros que a lo mejor se han formado en el marco de la educación especial, entonces a lo mejor esto es como súper básico, pero también entiendo que hay compañeros que no se han formado en la educación especial, entonces me parece que está bueno pensar, bueno, cuáles son los orígenes que sostienen el capacitismo como un sistema más de opresión. Un segundo eje que le puse como título Tropezar con el déficit, la didáctica que tambalea, para poder, digamos, pensarnos como docentes que nos hemos formado y que estamos, digamos, atravesados por el capacitismo y otros también sistemas de opresión, pero que nos hace a veces encontrarnos en las escuelas y en las aulas con la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué hago cuando lo tengo que enseñar, ¿no? En este caso, los contenidos que encuadramos, digamos, dentro de los lineamientos curriculares de la ESI. Y un tercer eje, el derecho a la ESI, el acceso es pedagogía. Los 3 ejes tomé como algunas citas que me parece que están como súper interesantes para guiar lo que vamos a charlar y a conversar. Bien, el primer eje, los lentes del capacitismo. Acá un poco trabajar 3 conceptos que en realidad son pilares de los modos de mirar, ver e interactuar con las personas con discapacidad, que son el capacitismo, la integridad corporal obligatoria y la normalidad. La normalidad también como un concepto mucho más amplio y más abarcativo porque excede, digamos, la cuestión de la discapacidad, ¿sí? El capacitismo ya vamos a ver que también, si bien surge a partir de pensar la discapacidad, es, digamos, un lente que nos va a hacer, se va a poner en acto para evaluar absolutamente todos los cuerpos. Interesa acá saber que como modelos predominantes existen 3, después nos vamos a centrar en los 2 primeros, que son los 2 modelos que sostienen la mirada de la práctica capacitista. En principio, estos 2 primeros modelos, digamos, entender que son modelos que han sustentado prácticas aberrantes en torno a las personas con discapacidad, que van desde el exterminio, digamos, o el infanticidio en la antigüedad, que pasan por las ejecuciones en el periodo de la Inquisición, hasta el exterminio digamos, bajo los regímenes nacionalsocialistas nazi en Europa del siglo XX,
son modelos que han sido sustento ideológico para pensar a las personas con discapacidad como lo monstruoso o lo no humano, entonces de ahí, digamos, justificar las prácticas de eliminación de las personas con discapacidad. Un primer modelo, que es el modelo de la prescindencia, que es un modelo que se instala socialmente en el periodo medieval, bajo un modelo de cuidado a cargo de la Iglesia, donde fuertemente hay una directriz asistencialista y que va a ubicar a las personas con discapacidad o las va a pensar como objeto de caridad. Acá hay, en estos dos primeros modelos, las personas con discapacidad son objeto, ¿no? Recién en el modelo social, que es el modelo que hoy se considera válido, pensamos las personas con discapacidad, o ese modelo viene a pensar a las personas con discapacidad como sujetos, sujetas, sujetes, pero el modelo de la prescindencia, el modelo médico, considera a las personas como con discapacidad como objeto. El primero como objeto de caridad, ¿sí? Que es un modelo que aún continúa en la mirada de las personas hacia las personas con discapacidad. O sea, muchas veces lo que ocurre es que vemos a una persona con discapacidad y automáticamente ponemos en acto una serie de suposiciones, ¿no? No trabaja porque no puede trabajar, y lo que va a necesitar, digamos, es de la caridad del resto de las personas, que nos ponemos del lado de la normalidad. ¿Cómo se traduce un poco este modelo en la escuela? Y un poco lo trae Norma Filidoro en el texto que les había compartido, en esta cuestión de la persona con discapacidad como objeto, y como objeto que depende del amor de ese otro que va a ser la maestra, el maestro, que le va a enseñar no como pensado sujeto de derecho, sino como objeto depositario de un amor, ¿sí? Que bueno, Norma Filidoro lo que dice, bueno, no está mal, digamos, que recibamos amor, por supuesto que no, pero no en esta lógica de la caridad. Y el modelo médico, que es el modelo que con más fuerza se va a instalar, es un modelo que se va a instalar a partir de la instauración del capitalismo moderno. Así como en el modelo de la prescindencia, las personas con discapacidad tuvieron a cargo o bajo el cuidado de la Iglesia, a partir del surgimiento y la instauración del capitalismo, ese cuidado va a pasar a ser, o las personas con discapacidad van a pasar bajo la tutela del Estado. Entonces, en ese proceso de pasar del cuidado de la Iglesia con una directriz asistencialista, va a pasar bajo la tutela del Estado, lo que va a generar un proceso que continúa hasta el día de hoy, que es un proceso de institucionalización de las personas con discapacidad. Ese proceso de institucionalización lo que va a generar es, en principio, una espacialidad, ¿sí? Va a haber espacios donde se va a destinar a las personas con discapacidad. Y por otro lado, como correlato de esa espacialidad, ¿no? Cómo separar a las personas, al colectivo con discapacidad, del resto de los espacios sociales, lo que va a iniciarse es un proceso de exclusión de las personas con discapacidad, al menos de esos cauces principales de la vida social. O sea, ese remitir a las personas con discapacidad a determinados lugares va a cortar, digamos, la posibilidad, o la va a disminuir en gran medida, digamos, de todo lo que implica la interacción social.
Y el modelo médico, lo que va a generar, o sea, ¿por qué se llama modelo médico? Porque la medicina, como ciencia, se va a constituir como voz autorizada para definir a la discapacidad y para, digamos, para ofrecer tratamiento a la discapacidad. Entonces, ¿cómo la va a pasar a definir? Como una enfermedad, ¿sí? Y el tratamiento que va a ofrecer la medicina es la rectificación. O sea, esa enfermedad va a estar ligada al déficit, ¿no? A lo que le falta a ese cuerpo, a lo que le falta en términos anatómicos, pero a lo que le falta también en términos intelectuales, ¿sí? Esa enfermedad, digo, lo que va a aparecer como enfermedad, va a ser lo que se corre de las normas de salud que va a establecer la medicina, ¿no? Hablamos de la medicina hegemónica, ¿no? Esperen que me tomo un mate. Entonces, ante esa desviación de la norma de salud, va a haber una directriz rectificatoria. ¿Cómo se va a rectificar eso que se cree como desviado? A partir de la rehabilitación. Entonces, las personas con discapacidad acá van a aparecer fuertemente como objeto de rehabilitación. Entonces, va a haber como dos lugares que van a ocupar las personas con discapacidad. El objeto de la caridad, que no es que se termina con la aparición del modelo médico, continúa, pero aparte van a pasar a ser objeto de rehabilitación. El modelo médico, al considerar la discapacidad como una enfermedad, lo que va a hacer es ubicar, primero que va a transformar a la discapacidad en un problema, y ese problema lo va a situar en el sujeto, o sea, en ese organismo, en ese cuerpo, o sea, no hay nada que tenga que ver con la interacción de ese sujeto con el entorno, ¿no? Por eso acá aparece la idea de objeto de rehabilitación. El problema está ahí, en ese cuerpo que es defectuoso, que se corre de la norma, ¿no? Y pasa a ser considerado paciente, ¿no? En el discurso médico, el sujeto con discapacidad es un paciente. ¿Sí? Un paciente, no solo en términos de, digo que acá el modelo médico, el discurso médico, no es que se limita al ámbito de la medicina, ¿no? Se hace hegemónico en los distintos ámbitos de la vida, entonces esa persona con discapacidad pasa a ser un paciente en todos los ámbitos de la vida. Que se tiene que rehabilitar para poder incorporarse en alguna medida en la sociedad. Después volvemos al modelo social como más adelante. La instauración del modelo médico va a tener como dos etapas centrales. En un principio, en el primer momento de ese capitalismo emergente, la discapacidad se va a constituir, digamos, bajo el principio de la minusvalía. El minusválido, que también es un término que más vale que hoy está como muy criticado, pero que es usado. La minusvalía como un valor menor de ese cuerpo, ¿no? Y es ese valor menor, esa validez menor que va a tener el cuerpo, va a estar dada por la eficacia de ese cuerpo a un capitalismo que exige productividad de los cuerpos. Entonces, ahí hay que pensar que con el capacitismo, como el resto de los sistemas de opresión, el heterosexismo, el racismo, el clasismo, son sistemas de opresión que nacen con el sistema capitalista y lo sostienen, ¿sí? Tal vez el capacitismo es un sistema de opresión que menos escuchamos, pero
se instaura digamos, es contemporáneo con los otros sistemas de opresión. Y esa minusvalía va a estar sostenida por una norma de integridad corporal que va a establecer la medicina. ¿Sí? Cuando hablamos de integridad corporal, hablamos de que un cuerpo se considera normal cuando está completo, ¿no? Aparece la idea de la completitud de un cuerpo, completitud en su apariencia, pero también en la función intelectual, podríamos decirlo. Y esa política de integridad corporal que instala la medicina va a aparecer como aquello deseable, o sea, va a instalar un capital deseable, ¿sí? Ese capital deseable va a estar dado por aquello que se va a considerar un cuerpo sano, un cuerpo bello y un cuerpo bueno. Entonces, en tanto se va a considerar sano, bello, bueno, va a ser lo que se va a desear y aquello que va a ser digno de desear también. Tomo esto porque después el deseo o poder pensar a las personas con discapacidad como deseadas y deseantes es como un eje central para pensar las sexualidades de las personas con discapacidad, para pensar la ESI y para pensar, digamos, la relación pedagógica en general, ¿no? Bueno, entonces, hay una primera etapa que está vinculada al capitalismo industrial, donde la medicina va a establecer una norma de salud ligada al cuerpo capaz o eficaz. Y esa capacidad que se instala como norma de salud va a estar ligada a la productividad económica. Posteriormente, con el advenimiento del neoliberalismo y el capitalismo de consumo, la medicina instala otra norma de salud que va a tener que ver con el cuerpo perfecto, ¿no? Ese cuerpo perfecto que se va a ofrecer sobre todo a través de las pautas publicitarias y de consumo, ligado a, los parámetros de belleza hegemónicos. Entonces, la medicina, a lo largo del proceso de instalación del capitalismo, va a establecer dos normas corporales. Una médica de salud, vinculada a la capacidad de un cuerpo de generar riquezas, y otra estética de perfección vinculada a la belleza. Pero la medicina se apropia de esta segunda norma a través, de las extensiones de sus funciones, ¿sí? Cómo va a ofrecer el ajuste a la norma del cuerpo perfecto, y a través de las cirugías estéticas, a través de, de las dietas, y a través de la extensión de todo lo que tiene que ver actividad física con ese sentido. Hay una compañera que levanta la mano. ¿O no? Pilar. Sí, ahí no sé si Pilar, ¿querés preguntar algo? Sí, a la prolongación de la juventud, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Claro, a propósito de lo que decía la compañera, a prolongar la juventud. Sí. Sí, ahí es como muy difícil separar los sistemas de opresión. La edad la podríamos pensar también como un sistema de opresión. Como el cuerpo, ese cuerpo hegemónico, ¿no?, que se instala a partir de estas normas de salud, además es un cuerpo de una persona adulta, no es ni una adulta mayor, ni es una niña, es una persona adulta, y cuanto más ajustada a los parámetros de juventud, mejor, porque es una de las aristas
digamos, de ese imaginario, ¿sí? Acá, bueno, siguiendo con esto, la medicina va a establecer que esos son los cuerpos llamados al éxito social, ¿no? Van a ser los cuerpos que más se ajustan a esa norma, los cuerpos deseables, van a ser los cuerpos legítimos. La medicina dice son los cuerpos sanos, bellos y buenos, por lo tanto son deseables y son preferibles socialmente, ¿no? Entonces eso se va a constituir como un ideal imaginario. Un ideal imaginario identitario, ¿no? Un imaginario identitario como lo llama Stuart Hall, ¿no? Aparece como es una ficción, pero al ser lo deseable va a interferir, digamos, en nuestras conciencias, se va a apropiar de nuestras conciencias. Después, bueno, cada cual sabrá en qué medida, digamos, se deja influenciar por eso, pero bueno, va a influenciar en nuestras expectativas de vida, en las esperanzas, en los deseos, en nuestros proyectos vitales, el ajuste a ese ideal. Bueno, después si quieren volvemos a esto para no hacerlo más largo. El ajuste a ese imaginario corporal, a esa ficción, ¿no? Corporal, es lo que llamamos, o más que el ajuste, es la obligatoriedad que la sociedad le va a imponer a ese cuerpo, es lo que llamamos integridad corporal obligatoria. Voy a cerrar acá. Acá tomo una cita de Robert McRoyer, que es quien propone el concepto de integridad corporal obligatoria. Robert McRoyer es un teórico inglés, que es uno de los impulsores de lo que se llama teoría Cripp, que es la teoría tullida. Dice, la integridad corporal obligatoria alude a un concepto cultural de estructuración que postula la discapacidad en términos de falta, degeneración e imperfección. Es un concepto que encuentra su raíz en los planteamientos sobre la heterosexualidad obligatoria de Adrienne Rich, es decir, bajo la premisa de que la heterosexualidad no es un evento natural, sino que representa la institucionalización forzada de una preferencia sexual que viene acompañada de privilegios. Acá la idea de, digamos, de la institucionalización, porque esa integridad corporal obligatoria, cómo se materializa, y en principio a través de las prácticas institucionales, ¿no? Que materializan la norma de integridad corporal. En este sentido, la integridad corporal obligatoria establece la ficción del cuerpo libre de discapacidad física e intelectual, como la figura válida de lo humano, de ahí que esa ficción se ofrezca como el capital deseable en el estándar de salud, en el marco del ideal estético de belleza, en la capacidad legítima de la decisión y en la población digna de reproducirse. ¿Sí? Es un concepto bien complejo, pero fíjense cómo, en definitiva, digamos, coloca o ubica a las personas con discapacidad como por fuera de todo eso, por fuera del capital deseable, por fuera del estándar de salud, por fuera del ideal estético, y en definitiva por fuera de la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. ¿Sí? Esa integridad corporal obligatoria se sostiene a través de lo que llamamos capacitismo, que lo entendemos como decía hace un rato, como un sistema de opresión, al igual que el racismo, que el heterosexismo, que el clasismo. Entendemos al capacitismo como la expresión de creencias, representaciones y prácticas que forjan la estandarización de los cuerpos, proyectando ciertos cuerpos como perfectos, eficientes y válidos ejemplos de la humanidad,
mientras que remarcan la existencia de cuerpos que desbordan la condición humana por ser deformes, feos, inválidos y deficientes, cuerpos que están expuestos al contacto con otros, pero también a la violencia que procura la permanencia de lo normal. O sea, entendemos que el capacitismo, digamos, se ubica en el orden de la representación social, ¿no? Y la integridad corporal obligatoria también. En ese sentido, construye, digamos, un esquema figurativo que lo que va a hacer es construir un modelo a partir del cual miro, veo y evalúo y clasifico todos los cuerpos. Esto es algo importante de remarcar, que el concepto de capacitismo surge o parte de pensar la discapacidad, pero es un sistema que escudriña, digamos, todos los cuerpos que se van corriendo de esa norma de integridad corporal. Digo, los cuerpos con discapacidad, pero digo también los cuerpos gordos, digo también los cuerpos negros, los cuerpos migrantes, todos esos cuerpos donde yo la diferencia, digo yo, o sea, quien mira, la diferencia la traduzco como un déficit, ¿sí? Como una imposibilidad, ahí hay capacitismo, ¿sí? Bueno, después podemos volver a todo esto. Y el concepto de normalidad, que bueno, no voy, probablemente ustedes tengan como más trabajado la idea de normalidad. Acá tomé una cita de Carlos Escliar, plantea las nociones de lo normal, de la normalidad, entendiendo la normalidad como la corporal, la lingüística, sexual, del aprendizaje, etc., siguen en pie, incólumes, inalteradas, ayornadas. La normalidad como red de significaciones que se pone en acto cuando miramos, y ese mirar va más allá de la materialidad de lo que vemos, creando anormalidad. Entonces, acá me parece que esta cita de Escliar está interesante para pensar justamente esto, ¿no? La red de significaciones que se ponen en acto cuando miro. Cuando miro, y miro normalizando. Un ejemplo, cuando miro a un rostro, ¿no? Y en ese rostro veo los ojos rasgados, el puente nasal achatado, la cara redonda, aplanada, ¿sí? Lo que se pone en acto es una red de significaciones donde esa apariencia se transforma en un estigma, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que va a ocurrir es que la apariencia, la rostridad, digamos, la apariencia de ese rostro va a operar como obstáculo, o sea, no que el obstáculo esté en el rostro, sino que el obstáculo está en esa mirada, ¿no? Que en esa situación lo que va a generar es mirar a esa persona con síndrome de Down, ¿no? Y, digamos, no poder asimilar o no poder posibilitar un modo de ver a esa persona en los cauces o siguiendo los cauces de la vida. Sobre todo esos cauces que implican autonomía. Entonces, yo lo que veo es una determinada apariencia que cuando la ligo, ¿sí? La ligo en este caso al síndrome de Down, lo que pongo en acto es una cantidad de significaciones que tienen que ver con todo lo que esa persona no va a poder, ¿sí? Entonces ahí aparece la normalidad como sistema, ¿no? Bueno, sigo. Yo no me fijé, Belén, a qué hora empecé a hablar. Sigo, ni idea.
Pero Un vos sí, segundo más eje. o menos ponele hasta las 8:30 y ahí vemos. Son las 8 menos 10. Ah, bien, bien. ¿Dale? Un segundo eje, tropezar con la deficiencia. La didáctica que tambalea. Acá tomé una cita que me parece como súper rica, de Nuria Pérez de Lara, que justamente lo que viene a hacer es a ubicarnos, ¿no? A hacer, o a ponernos en situación de salir del lugar de captura, como dice Norma Filidoro del discurso médico, y dejar de ubicar el problema en ese niño, esa niña, ese estudiante o esa estudiante con discapacidad, para empezar a pensar, bueno, ¿qué nos ocurre, ¿no? Cuando estoy frente a ese otro que es diferente? Y que esa diferencia no es cualquier diferencia, es la diferencia que corre a ese cuerpo de la integridad corporal. Dice Nuria Pérez, la cuestión del otro, las otras, los otros, no puede ser tematizada, sino abordada desde la verdad de lo que en cada una y en cada uno de nosotros produce la relación con ellos y ellas. El otro de la pedagogía, para mí, para Nuria Pérez, es aquel o aquella alumna, aquellos o aquellas alumnas que con sus modos de ser, de moverse, de mirar, de sentir, de oír, de escuchar, de expresarse, la enfrentan a su metodología, su didáctica y su concepción de la relación educativa en forma de problema. En definitiva, el otro de la pedagogía, es decir, los otros, las otras, son aquellas alumnas y alumnos que desde sus modos de estar en el mundo la cuestionan, porque hacen tambalear sus principios con su sola presencia en el aula. Entonces ahí me parece que esta cita, que es muy rica, lo que hace es, bueno, te devuelvo todo lo de normalidad, ese sujeto, esa sujeta que está en el aula, me parece que nos devuelve como quien devuelve una pelota de vóley y dice, toma, te devuelvo toda la normalidad que tenés, y a ver qué hacemos, ¿no? Para ver qué hacemos en el aula con esa mirada, ¿no? Y si nos podemos, digamos, plantear la posibilidad de mirarnos, no para castigarnos, no para culparnos, sino para justamente para ver con qué tropiezo sistemáticamente y por qué el déficit nos hace tropezar una y otra vez cuando estoy en un aula, cuando tengo que enseñar y cuando ese otro, digamos, a lo mejor no mira, no habla, no lee del modo en que yo estoy esperando, ¿sí? Algunas cuestiones que me parece interesantes para pensar. Puse algunas cuestiones, solo algunas, seguramente va a haber un montón más. La primera cuestión, bueno, es la que alude el eje, ¿no? Reconocer que tropezamos una y otra vez con el déficit, que cuando miramos ponemos en acto esa integridad corporal obligatoria, ¿sí? No estoy diciendo que lo hacemos intencionalmente, lo hacemos y tropezamos, ¿sí? Y tropezamos porque devenimos sujetos, sujetas, sujetes que nos hemos formado en el marco de sistemas de opresión, así como muchas veces ponemos en acto prácticas que son racistas, que son sexistas, ponemos en acto también prácticas que son capacitistas, ¿sí? Y un poco, no sé qué dice acá, Mariana solicita control remoto. No sé cómo sacar este cuadro.
Yo igual estoy ingresando, porque hay gente que está ingresando todavía, así que vos nomás seguís, yo me ocupo del ingreso. Yo para sacar, porque me aparece un cuadro en la mitad Sí, de la pantalla, pongo sacalo, declinar. sacalo. No sé, Mariana, no. Mariana pidió el control y no le dejamos. Digo esto, y también sabemos que hay muchos y muchas docentes de educación especial o no, que han sabido y saben partir de sí en la relación con el otro, ¿sí? Pero también hay que reconocer que muchas veces en esa relación con el otro, cuando ese otro es un estudiante o una estudiante con discapacidad, en numerosas oportunidades miramos en principio y muchas veces únicamente la discapacidad. Miramos la discapacidad y miramos el diagnóstico, y ese diagnóstico cuando digamos, queda atrapado en un diagnóstico médico, se traduce en lo que no puede. Digo porque el diagnóstico, ahora por ahí lo podemos ver un poquito más adelante, el diagnóstico está, digamos, la discapacidad está. El tema es cómo ese diagnóstico le damos una vuelta y lo pensamos como un elemento de un diagnóstico pedagógico, y no nos quedamos con digamos, con el discurso médico, el diagnóstico médico, que en la mayoría de las oportunidades se traduce en la imposibilidad, en todo lo que ese cuerpo no puede. ¿Sí? Una segunda cuestión, saber que el capacitismo mayormente bueno, esto lo decía recién, mayormente se ha definido en función de las personas con discapacidad, pero acá la cuestión es si podemos evidenciar que la hegemonía de la integridad corporal atraviesa, escudriña, valora, estratifica absolutamente todos los cuerpos, ¿sí? Esto que decíamos recién. Bueno, todo cuerpo que se corre del cuerpo normal pasa a ser valorado desde la integridad corporal obligatoria. Ese sistema de valoración que es jerárquico, entiendo que al menos fija dos situaciones. Que esa rareza es traducida como déficit o dificultad, ¿sí? Y ese déficit y dificultad se pone en el otro porque muchas veces es lo que hace que quite un poco esa incomodidad. En realidad lo que genera esa rareza es incomodidad hacia nosotros quienes miramos, y es una incomodidad que, digamos, cala hondo en la interacción con ese sujeto. ¿Sí? Hay corporalidades, o hay corporalidades, no, hay miradas, digamos, que casi que hasta nos paralizan en los modos de comunicarnos con esos sujetos o esas sujetas. Y después hay una segunda cuestión, digamos, que fija el capacitismo, que tiene que ver con la dependencia, ¿no? Cuando la relación pedagógica está atravesada por el capacitismo, la dependencia va a ser ubicada en esa corporalidad que no se ajusta a la funcionalidad normal, ¿sí? Entonces quitamos la posibilidad de la interdependencia, o sea, la independencia lo que va a hacer, ¿cómo se traduce? Bueno, el discapacitado sos vos sos el que me necesitas, pero yo no te necesito. Entonces ahí, digamos, hay una cuestión de dependencia y no, digamos, esa mirada no genera la posibilidad de pensar la interdependencia. Una tercera cuestión, que hace un rato la mencionaba, tiene que ver con el deseo o los deseos, ¿no? Y cómo pensamos el deseo
cuando miramos con los lentes del capacitismo. Quiénes desean, quiénes deseamos y quiénes son dignos de desear y ser deseados. ¿Sí? Me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con pensar la legitimidad de un cuerpo para el deseo, ¿no? El capacitismo y el déficit que yo veo en ese cuerpo lo que me va a hacer es o normalizar el deseo, o negar el deseo en esa corporalidad, o patologizar el deseo. De ahí un montón de prejuicios que tienen que ver con la sexualidad o las sexualidades de las personas con discapacidad. Una cuarta cuestión es el malestar, ¿no?, que se genera. ¿Cuál es el malestar que nos genera en términos de lo que hacemos los docentes, que es enseñar, cuando ese al que le enseño probablemente no mire, hable, ande, piense, lea, toque, aprenda según los modos que considero convencionales, esperables, deseables, normales, ¿no? ¿A dónde se posiciona el malestar? Si es ese otro el que no puede aprender, o el déficit y el tropiezo con ese déficit hacen tambalear la didáctica y las supuestas certezas de las que me agarro con las metodologías. No estoy criticando, digamos, la metodología y por supuesto las planificaciones, que son de lo más necesarias, pero digo que ahí muchas veces pensamos la situación de enseñanza para una persona que hace lo esperable, lo deseable en términos de normalidad. Entonces, cuando aparece ese otro que no habla convencionalmente, que no aprende, que no, digamos, no desarrolla procesos de abstracción, entonces, bueno, me tambalea la metodología. Y una quinta cuestión, si se trata de negar la discapacidad, y absolutamente no. Ahí vuelvo al modelo social, que es el modelo que hoy está más vigente. El modelo social, digamos, lo que plantea es que no se trata tanto de la discapacidad de un sujeto, sino que lo que es discapacitante es el entorno, ¿no? Como una cuestión como súper sintetizado lo que estoy diciendo. Entonces lo que plantea en parte el modelo social es que si eliminamos todas las barreras discapacitantes que la sociedad establece, digamos, podríamos pensar que no hay discapacidad. Entonces, acá aparece la crítica que la teoría CRIP le hace al modelo social y tiene que ver con poder politizar, digamos, esa diversidad corporal y esa diversidad funcional. La teoría CRIP dice, bueno, el modelo social en definitiva lo que hace es correr del centro de la escena esa corporalidad que desborda. Esa corporalidad tullida, dice, hay que politizarla, así como las diversidades sexuales politizaron, digamos, su corporalidad, también hay que politizar el cuerpo discapacitado. Bueno, hasta ahí este eje. Un tercer eje, último, el derecho a la ESI, el acceso como pedagogía. Quiero cerrar esto, así puedo leer. Acá tomé una cita de Sara Ahmed del libro Vivir una vida feminista, que también, entre tantísimas cosas que nos posibilita Sara Ahmed, también nos posibilita pensar y repensar al colectivo
de la discapacidad. Dice Sara Ahmed, citando a Rosemary Garland Thompson, un desajuste ocurre cuando el entorno no da sostén a la forma y a la función del cuerpo que entra en él. El espacio construido y dispuesto por el que discurren nuestras vidas tiende a ofrecer ajustes a la mayoría de los cuerpos y a crear desajustes con formas minoritarias de corporalidad, como las personas con discapacidades. Tenemos un desajuste cuando existe una relación incongruente entre un cuerpo y una cosa, o entre cuerpo y mundo. Algunas personas tienen que esforzarse más solo para tener cabida en un espacio. Encarnar la diversidad pone a prueba tu resistencia. No te están esperando. La incomodidad implica esta imposibilidad de ajustarse, una inquietud y un malestar, un gesto y un tic nervioso. Son un registro corporal de una llegada inesperada. Los reajustes son necesarios. Hacer algo accesible no es simplemente un procedimiento burocrático, sino que evidencia la manera en que los espacios están orientados hacia ciertos cuerpos. El acceso es pedagogía, dice Sara Ahmed. Entonces acá un poco la idea es pensar, bueno, cómo podemos habilitar el acceso al derecho a la ESI, y que ese acceso sea pedagogía, ¿sí? Yo acá tomé como algunas líneas, creo que se llama, no puedo leer arriba porque, bueno, a ver. No se ve si lo pongo así, ¿no? No, se ve feo. Bueno, ¿qué implica la ESI o pensar la ESI desde una perspectiva? Acá ya puse contracapacitista, ya dejé de lado el anticapacitismo para el contracapacitismo. Bueno, ¿qué implicaría pensar la ESI desde una perspectiva contracapacitista? En principio, interpelarnos y problematizar los prejuicios en torno a los cuerpos y las sexualidades de las personas con discapacidad, ¿no? Ahí hay, bueno, una cantidad de, digamos, hay una gran construcción en torno a los prejuicios, sobre todo en torno a las sexualidades de las personas con discapacidad, digamos, que rondan hasta el terreno de lo mitológico, de los tabúes, de los supuestos que siempre o casi siempre son negativos. Por ejemplo, bueno, que no se puede hablar de sexualidad con las personas con discapacidad, la idea, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, la idea de que son ángeles, de que son asexuados, o lo opuesto, son hipersexuados, o son niños eternos, o tienen una sexualidad dormida, o tienen también el opuesto, una sexualidad que no se puede controlar, que no tienen deseos, que no tienen necesidades de ningún tipo, mucho menos sexuales, que no son atractivos, ¿no? Que nadie los puede amar, y por supuesto que no pueden ni deben formar pareja, casarse, mucho menos procrear, porque ahí aparece como toda la fantasmática de, digamos, de continuar con la discapacidad. Por supuesto que esos mitos impactan negativamente sobre la sexualidad de las personas con discapacidad, donde ¿qué se suele hacer? O silenciar o invisibilizar la diversidad, o muchas veces considerar como hasta riesgoso o peligroso la educación sexual a las personas con discapacidad, entonces muchas veces se evita. Otra cuestión que implica pensar la ESI desde una perspectiva contracapacitista es reconocer que esos prejuicios en muchas situaciones han generado que los estudiantes con discapacidad
no se les haya enseñado un montón de cuestiones vinculadas a la sexualidad que la mayoría de nosotros sí hemos aprendido, no solamente en la escuela, en todas las instituciones de las que hemos sido o somos parte. Ahí, por ejemplo, en el texto de Norma Filidoro aparece la situación de cuando un estudiante o una estudiante con discapacidad se masturba en el ámbito escolar. Entonces, ¿cuál es la intervención que habitualmente se hace cuando un niño o niña adolescente se masturba en el espacio escolar? Bueno, se le dice que no es el lugar en el que o sea, supongamos que no aparece como intervención la prohibición, que es una intervención bastante habitual, pero entonces sí se le dice, bueno, no es el lugar, te podés masturbar, pero en un espacio privado para que sea cuidado. Pero desconocemos que si esa persona con discapacidad se está masturbando en el patio de la escuela, supongamos, es porque no ha aprendido, digamos, la diferenciación de los espacios. Entonces, ahí aparece de nuevo tropezar con la discapacidad, porque entonces yo le digo a ese chico, a esa chica, bueno, no, lo podés hacer, pero no acá, pero desconozco eso otro que no le ha sido enseñado. Entonces, hay que empezar a reconocer que las niñas, los adolescentes con discapacidad no han tenido o no han aprendido un montón de cuestiones vinculadas a la realización de determinadas prácticas, a los cuidados que requieren determinadas prácticas, bueno, a la diferenciación de los espacios, del espacio público, del privado, del espacio de lo íntimo. No han aprendido muchas veces aquello que tiene que ver con el abordaje de los cuerpos, ¿sí? El propio y el de los otros. Hay situaciones de discapacidad donde esos cuerpos son abordados permanentemente. Entonces, el aprendizaje que existe ahí es que los cuerpos se abordan, ¿no? Entonces, hay una cuestión de no aprender tampoco, no aprender porque nos enseña cuestiones vinculadas al consentimiento, por ejemplo. Entonces, de ahí podemos hacer un listado. Entonces, si reconocemos que esos estudiantes con discapacidad no han aprendido todo eso, bueno, será que tengamos que hacernos cargo y enseñarlo. En algún momento hay que empezar. Otra cuestión es reconocer a las personas con discapacidad como sujetos, sujetas, sujetes sociales. ¿Esto qué implica? Pensar que esas personas con discapacidad se han formado en interacción con otros, con otras, con otros, en el marco de las distintas instituciones de las que han formado parte o forman parte, no solo la escuela. En ese sentido, se han formado también atravesadas por los distintos sistemas de opresión. Entonces, también las personas con discapacidad tropiezan, ¿sí? Tropiezan con el sexismo, con el heterosexismo, con el racismo, y también tropiezan con el capacitismo. Pensar que no es así, digamos, pensar que eso no es posible, es considerar que ese sujeto, o esa sujeta, o ese sujete, no interactúa con su entorno social, o en todo caso pensar que en esa interacción esas personas no aprenden, no se forman, ¿sí? Otra cuestión, como dice Norma Filidoro, lo decía hace un rato, hacer un esfuerzo por salir de los lugares de captura, de los que somos parte y que son generados por el discurso de la caridad y por el discurso médico, que lo que hacen es operar como obstáculo para pensar que
esas personas con discapacidad, esos estudiantes con discapacidad, son sujetos de derecho a la educación, de derecho a la ESI, pero de derecho al deseo, al placer, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también implica empezar a pensar y construir, empezar no, que seguramente hemos empezado hace mucho, digo, construir propuestas pedagógicas que por un lado hagan lugar a las diversas corporalidades y por otro contemplen la producción de los apoyos necesarios para que se garantice la enseñanza de los contenidos, ¿no? De los contenidos en general y aquellos que se encuadran dentro de la ESI en particular. En torno a esto último, que es la elaboración de propuestas de enseñanza, me parece interesante plantear 4 líneas. Y ya con esto creo que voy terminando. Bueno, voy terminando, pero me falta un rato. La primera línea, acá tomo la idea de desfetichizar el currículum, que es una idea que tomo de Tadeu da Silva. Esto implica visibilizar, desocultar las relaciones de poder que le dan origen al currículum, relaciones de poder que como parte de los sistemas de opresión se van materializando en los distintos niveles de concreción curricular. Entonces, nos tenemos que empezar a preguntar, en términos de empezar a desarmar las lógicas capacitistas, cuáles son los cuerpos del currículum, cuáles son los cuerpos que aparecen, que son válidos, o los que no aparecen en el currículum, qué lugar tienen los cuerpos que escapan a la integralidad corporal obligatoria, si es que tienen lugar, ¿no? Cómo problematizamos los materiales curriculares, los recursos, los espacios de la clase, los tipos de actividad que doy, las consignas, etcétera, etcétera. ¿Aparecen los cuerpos con discapacidad, ya sean materiales curriculares o si aparecen como voces válidas en el aula? ¿Sí? Bueno, esto es largo y me parece que es central lo que implica en las propuestas de enseñanza repensar los ejes de la ESI desde una perspectiva anticapacitista. Por ejemplo, yo anoté algunas cuestiones que se me vinieron a la cabeza. Por supuesto que esto no es algo acabado ni exhaustivo, pero por ejemplo, el eje el cuidado del cuerpo y la salud. ¿Cómo aparecen los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos cuando digamos, en el aula hay personas con discapacidad? ¿Cuándo, cómo, con quién tener relaciones sexuales? ¿Cómo trabajo eso en el aula? El conocimiento de los cuerpos desde una perspectiva del cuidado, o sea, si ese cuidado tiene que ver con una cuestión de la dependencia de ese otro, ¿no?, a quien cuida, o hay una interdependencia, esa persona me necesita, pero yo también necesito a esa persona. Las cuestiones de autoconocimiento y autocuidado, el cuidado y el acompañamiento. Por ejemplo, hay contenidos básicos, no sé, el acompañamiento en los ciclos menstruales de una niña o adolescente con discapacidad, el acceso al derecho a la salud, la problematización de las hegemonías corporales. El eje reconocer la perspectiva de género, a sabiendas que si el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo históricamente vulnerado, bueno, ¿de qué manera yo traigo al aula el hecho de que las mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual con discapacidad son colectivos más vulnerados aún? ¿Sí? El eje ejercer nuestros derechos, corriéndonos de pensar a las personas con discapacidad como objetos, ahí me equivoqué, de la caridad y del amor, o como objetos de información, hacia modos de concebirles como sujetos de derecho. Pensar el derecho al aborto en las personas con discapacidad, otros derechos, por ejemplo, el derecho
al deseo, el derecho al placer. Digo que el discurso del deseo y el placer, que cuesta traerlo al aula, cuesta mucho más cuando se trata de personas con discapacidad. El eje de respetar la diversidad, dando lugar a los sujetos de deseo, sabiendo que ese deseo no es obligatoriamente heterosexual. Digo que digamos, con las personas con discapacidad suelen ocurrir dos cuestiones, o no podemos dar cuenta de que esa persona es un sujeto o sujeta de deseo, pero cuando habilitamos esa posibilidad, pensamos que ese deseo es obligatoriamente heterosexual, ¿no? La diversidad corporal, no solamente pensada en torno a la discapacidad, sino también la que pone en evidencia las múltiples identidades, ¿no? Acá, bueno, Norma Filidoro lo plantea, la discapacidad opera como invisibilizadora del resto de las identidades corporales, ¿no? Esta cosa de que yo veo en principio y únicamente la discapacidad. Y el eje valorar la afectividad, cómo puedo hacer que en el aula aparezca el derecho a expresar la diversidad de afectos también, y problematizar representaciones en torno a las expresiones que muchas veces aparecen o vemos en las personas con discapacidad. Por ejemplo, la idea de que están siempre felices, de que son puro amor, o al revés, ¿no? Son resentidos, son violentos, etcétera, etcétera. Bueno, como también ahí aparece como una normalidad en torno a los afectos y a las emociones que se expresan, pues son válidas expresar en el aula. Una tercera línea que me parece interesante que ocurra de la mano de la ESI, que es frenar, ponerle un poco, arrinconar lo que denominamos como currículum residual, y que en la educación especial muchas veces es más fuerte que en las mal llamadas escuelas comunes, ¿no? Ese currículum residual que trae cíclicamente, permanentemente, sistemáticamente contenidos clásicos, ¿no? Y con formas clásicas de enseñar. Este es un concepto que trabaja Isabelino Siede. Entonces, ¿cómo podemos pensar a la ESI como posibilidad de traer y de ofrecer a todos, ¿no? Pero digo, en particular a niñas, adolescentes con discapacidad, otros contenidos que no sean permanentemente los mismos, ¿sí? La ESI es una oportunidad para corrernos de ese lugar de lo clásico. Y una cuarta cuestión, poner en juego la construcción de las configuraciones de apoyo que posibiliten a las personas o estudiantes con discapacidad el acceso a lo que hemos definido como lo común en el diseño curricular. Acá, digamos, tomo el concepto de apoyo, que se diferencia por ahí de lo que se venía usando hasta hace un tiempo, que es la idea de la adecuación. El apoyo alude a todas aquellas modificaciones que las escuelas producen en pos de asegurar la plena participación y aprendizaje del alumnado con discapacidad. Estos apoyos, en una clasificación que por ahí nos permite ordenar, pueden ser de distintos tipos. Apoyos comunicacionales, apoyos materiales, apoyos en términos de recursos humanos, apoyos centrados particularmente en la enseñanza y puntualmente en los componentes de la planificación. Me parece que pensar, digamos, las propuestas de enseñanza de la mano de los apoyos, primero que hace como más real esta idea de enseñar en aulas heterogéneas. Y por otro lado, la construcción de apoyos, esto está tomado de la resolución del Consejo Federal de Educación,
permite poner en cuestionamiento el supuesto de que la uniformidad está equiparada a la justicia y la diferenciación a la injusticia, y asumir que las prácticas homogeneizadoras resultaron fuertes productoras de desigualdad social, digo, para pensar cómo podemos diversificar las propuestas de enseñanza. Por supuesto que esto es posible cuando hay, digamos, una institución que sostiene esto, pero también hay decisión política, políticas públicas que sostengan esto, y por supuesto presupuestos, ¿no? Bueno, y para finalizar, pensar la ESI, acá tomé como dos cuestiones, una cita de Scliar también, y algunas cuestiones que me anoté ahí, recuperando también lo que conversamos con Belén el año pasado en el conversatorio, pensar la ESI como lugar para la fragilidad, y la fragilidad como una apuesta contracapacitista. Dice Carlos Scliar, en la travesía por la anormalidad, el camino está lleno de invenciones y descubrimientos a fin de reconducir a los perdidos y desdichados a su verdadera senda. Ya sabemos cómo esta historia está narrada en la lengua bífida de lo normal, una lengua segura de sí, arrogante, hablada o escrita desde una posición de privilegio, segura de sí. Una lengua sin nadie dentro, con palabras que no cesan de arrojar el nombre de la diferencia y esconder la mano poderosa de la normalidad. Pienso que dar lugar a una ESI anticapacitista abre la posibilidad de tensionar, disputar, erosionar las capacidades hegemónicas que son parte de las exigencias que el capitalismo impone a todos los cuerpos. Interpelar la independencia y la autosuficiencia para dar lugar a las interdependencias. Interpelar la promesa de la felicidad y el imperativo de fortaleza para dar lugar a la fragilidad o a las fragilidades. Fragilidad e interdependencia, corporales y afectivas, ya no como prácticas anticapacitistas, sino como apuestas contracapacitistas. Fragilidades e interdependencias como puesta en común de todos los cuerpos y de todas las existencias. Bueno. Ay, no, dice. Bueno. Espero no haberme extendido tantísimo. Este mate está súper frío. Bueno, voy a optar por el Brenda, agua. muchas gracias. Ahora voy a, van a quedar abiertos los micrófonos. Ya voy a permitir eso. Ahí está. Bueno, cada quien que tenga ganas de hacer alguna pregunta, alguna intervención, por ahí leí que alguna compañera así medio rapidito contaba que le hacía pensar en algunas situaciones vividas en la escuela. Bueno, pueden desmutearse solos, solas, soles, así que quien quiera tomar la palabra es bienvenido. Anímense, no la dejemos sola, Brenda. Yo ya hablé un montón, ahora hablen ustedes. No, que aparte la idea es ver qué piensan, qué les pareció, en qué se quedan pensando, no sé, yo siempre me quedo pensando en tantas cosas, tantas situaciones por las que hemos pasado también como objetos que hemos sido mirados desde esa integridad corporal, ¿no? Y somos. Ahí está. Hola. ¿Ahí pudieron? Ah, sí, ahí sí, porque ahí está. estaba Perfecto. sacando el micrófono y no entendía por qué no podía hablar. A mí me encantó todo el material que se ha brindado, así que me parece genial.
Yo quería saber antes que nada, ¿este material también va a estar ahí en la plataforma? Podemos, si Brenda nos lo permite, me lo manda y después lo podemos subir, sí. ¿El PowerPoint? Sí. 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 Ah, buenísimo. Sí, lo subimos mañana o pasado, lo subimos. Sí, Bueno. me falta una cita, que ahí cuando estaba pasando me di cuenta que hay una cita que no está citada. Entonces, como soy obse de la cita, no voy a andar mandando algo sin cita. Pero lo arreglo y mañana se lo manda a Belén. Dale. Ah, buenísimo. Yo quería decir algo. Gracias, María. Como docente no he tenido experiencia o no he reconocido algún tipo de experiencia con algunos alumnos con respecto a las ESI, pero sí como alumna en su momento de algo que no viene referido a lo docente, sino que estaba haciendo un curso de belleza de manos y ahí conocí a una chica trans. Yo ahora me estaba acordando de esa situación porque en ese momento, yo hace como 10 años atrás, no existía todo esto. Entonces la profesora siempre nos tenía que aclarar antes que llegara ella que no le dijéramos el nombre de varón o que no hiciéramos ningún tipo de alusión a que ella era trans o travesti en ese momento. Entonces ahí me di cuenta como que hemos avanzado mucho y me parece genial que estemos todos como docentes siempre capacitándonos y también nosotros como formadores desde nuestra labor también, ¿por qué no capacitar a los chicos a que en esta misma situación, ¿no? de hablar desde la ESI, desde que todos se sientan integrados? Me parece genial. A mí, o sea, yo estoy contenta con el taller. Gracias, María. Ahí creo que había pedido la palabra, no sé si escuché, Solange y Ruth, no sé si escuché bien o no. Sí, yo quería comentar algo acerca de esta, digamos, al comienzo de la intervención de Brenda. Bueno, agradecerte, Brenda, por supuesto, siempre, querida. Cuando hablabas de cómo el modelo médico nos ubica siempre, ¿no?, a las personas con alguna discapacidad como pacientes, me parece que es extensivo eso, pero porque nos ve desde parámetros de normalidad, por supuesto, y pensaba cómo eso se nos instala dentro de las instituciones educativas como los casos, ¿no? Cómo se junta el modelo médico con el modelo jurídico para que los docentes estemos siempre pensando a ese otra que no encaja como el caso. Y el caso también me parece que está viciado de capacitismo, ¿no? Ese comentario quería hacer porque es muy extendido el tema del caso, el caso de Jorgelina, que tal cosa, el caso. Y ahí me parece eso, que se mezclan esos dos discursos del ámbito médico, del ámbito jurídico, ¿no? Y pensaba en lo que traían Sonia y la otra compañera el lunes, de los modelos que clasifica Graciela Morgade, que todavía son necesarios para mirar el trabajo que hacemos sobre educación sexual, ¿no? Sí, ahí la construcción del caso, bueno, Ruth lo podría decir mucho mejor que yo, porque aparte en el seminario que damos con Tamara trabajamos para esa idea de la construcción del caso, un texto de Ruth, de Graciela y demás. Así que Ruth, explícalo. No, mentira. La construcción del caso es capacitismo, porque deposita, digamos, construye el problema en ese otro. Entonces el entorno lo que hace es mira, analiza y ofrece
un tratamiento, intervención, como el nombre que le querramos poner, pero es esa misma lógica. Y la idea del paciente, bueno, Norma Filidoro lo dice en el texto, o sea, el discurso de la medicina, del discurso médico no es propio del ámbito de la medicina, el discurso escolar lo sostiene, ¿no? Lo sostiene, claro. Entonces, ese discurso del paciente que ubica a ese sujeto en la pasividad. Y ante la pasividad lo que hay que hacer es intervenir. Intervenimos quienes nos creemos normales, ¿no? Quienes nos creemos con esa autoridad y con esa legitimidad de intervenir en ese otro cuerpo, en ese otro sujeto, ¿no? Que es pasivo, que es paciente. Sí, el ser paciente se extiende a la escuela. Sí. Sí, Solange. Bueno, muchas gracias, hermoso el taller. Hay muchas cosas que no sabía y que me aportaron muchísimo, así que si hay material para compartir, bienvenido sea. Me quedé también con algo parecido a lo que venían conversando, esto de que el diagnóstico médico es limitante. Bueno, es algo que a mí me tocó vivir a nivel familiar, porque tengo un tío que mi abuela estaba embarazada, tuvo rubiola, se salvaron de casualidad y nació con una hipoacusia grave y una discapacidad, no, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama el diagnóstico, no importa. La cuestión es que, bueno, vivió mucha discriminación, no poder ir a una escuela, no poder trabajar, siendo que se maneja en la vida solo, hoy día tiene 65 años y es un genio todo lo que hace. Pero cuando él nació le dijeron no va a poder hablar, no va a poder caminar. Mentira, habla hasta por los codos, se sube a la bicicleta, se recorre todo, ha laburado de lo que ha podido, siempre informalmente porque nunca le permitieron tener un trabajo real. Y eso fue terrible para él, para su familia, y yo siempre viví con naturalidad la relación con él, pero cuando tuve que trabajar, de todos modos, me resultó muy duro encontrarme con ese otro que vos decís que no encaja en esta normalidad que nos imponen a nosotros desde siempre, en la que estamos muy, muy formados, estructurados. Y bueno, me pasó esto, me pasó decir, acá el problema soy yo, que no estoy pudiendo con esta situación. Y encontrarme a nivel institucional con esta mirada también, que yo ya sabía que existía, de que me dijera, no, pero como que no te gastes porque no vas a poder, no tiene sentido que te esfuerces en esto. Y para mí fue re duro porque yo apostaba todo lo contrario. Y bueno, me tuve que plantar duramente y pelearme con un montón de gente y decir, bueno, no, yo quiero darle todo lo que yo pueda darle. Y a partir de ahí, bueno, se verá hasta dónde pueda llegar ese otro, pero que no ponerle yo ese límite, porque me parecía que era incorrecto. Pero una cuestión muy intuitiva y desde la vivencia personal, y ahora como que tengo más fundamentos para poder defender esta postura. Así que muchísimas gracias, muy lindo. Gracias, Bueno, sí, ahí fíjense como el diagnóstico médico. Sí, una cosita nomás, que hay varias compañeras, compañeros que quieren hablar, así que si hacemos cortitos pueden ser más quienes puedan intervenir. Eso nomás. Después está Enzo que quiere también hacer una intervención, así que Brenda nomás. No, pensaba en eso, como el diagnóstico médico, esto que decía, cómo corre a las personas con discapacidad de los cauces de la vida social. Una es el cauce de lo laboral,
¿sí? Esto que vos decís, bueno, trabajó de lo que pudo, bueno, ahí no hay sujeto de derecho. Bueno, y en las escuelas aparece como cómo comunico yo, ¿no? A veces aparece, comunico el diagnóstico médico. Le comunico a la maestra que va a tener a fulano ese diagnóstico, y cuando no hay construcción de diagnóstico pedagógico, el diagnóstico médico se traduce en imposibilidades, todo lo que no va a poder. Y el diagnóstico pedagógico no niega la discapacidad, porque por supuesto que hay condiciones que hay que conocerlas, ¿no? Pero conocerlas para poder pensar todo lo que puede y cómo puede. ¿Sí? Yo no puedo desconocer que alguien tiene, no sé, una disminución visual, no lo voy a desconocer, lo voy a conocer para ver qué apoyos puedo brindar, digamos, para que ese contenido que enseño, o esa persona forme parte, ¿no? Como forme parte de lo común. Sí, no sé quién. Enzo quería hablar. Para empezar, sí. Muchas gracias a la profe Brenda, como a todos. Se escucha muy bajito, Enzo, no escucho. Sí, mal. ¿Ver ahí sin auriculares? Sí, ahí un poquito mejor. Hay que acostumbrarse a la era tecnológica. Bueno, buenas noches. Decía que muchas gracias primero a la profe por su intervención muy buena, y a todos los que miran el espacio. Me gustaría, más que nada, sobre todo, pedir a la profe si puede acercar más material acerca de esto, porque me pareció muy interesante el hecho de que se tuviera en cuenta la discapacidad y su relación con la ESI, porque pareciera que la discapacidad siempre está como fuera de tono con todo lo normal, como siempre lo decimos, inclusive hasta con la suspensión de clases se hizo cierta diferencia, que como gremio también se estuvo peleando. Entonces, es lindo y es interesante poder hablar acerca de eso y de discapacidad, y poder quizás estar un poquito más conectados, ¿no? Un poquito más relacionados con todo lo que tiene que ver con la materia. Así que básicamente era primero agradecimiento, y después también, si se puede, pedir un poquito más de info, un poquito más de contenido, para que nosotros, los docentes que estamos a cargo de esto, podamos seguir indagando, investigando, porque bueno, no siempre tuvimos la posibilidad de estar bien armados o bien preparados cuando nos tocó una situación así, pero por eso justamente es esta necesidad de capacitarse. Así que bueno, básicamente era eso la intervención. Bueno, gracias. Bueno, ahí después por ahí el fin de semana podría buscar como algunos textos, ver qué tengo digitalizado también, y acercarle a Belén. Sí, claro. La película 47 segundos no la vi. Apuntada. Ahí hay una manito levantada de Cecilia. Cecilia. No sé, Cecilia, si querés hablar, todo tuyo. No quería hablar. No. Bueno, yo quiero hablar, quiero decir una cosa. Sí, sí. Bueno, a mí me pasó, yo egresé el año pasado, empecé a trabajar recién este año. Y en el instituto, o sea, estos últimos años de formación, se hace muchísimo hincapié en la ESI, muchísimo. O sea, tuvimos muchas materias sobre ESI, muchas capacitaciones, muchas charlas. Entonces, yo soy muy insistente con el tema de la ESI, pienso que es muy importante trabajarla. Siempre busco como la forma de, por ejemplo, de que trabajarlo con mis hijos también, tengo una hija muy chiquitita, entonces, bueno, ¿cómo se puede desde bien bebitos empezar a trabajar esto? Pero te juro que nunca lo había pensado en personas con discapacidad. O sea, ahí me doy cuenta, o sea, que hay un mundo todavía como para aprender, porque siempre, o sea, yo lo dejé de lado, porque en realidad es como, ¿no? O sea, uno trabaja siempre cómo enseñar a las personas con discapacidad, cómo trabajar con una aula integrada, cómo hacer adecuaciones
pedagógicas, pero en la ESI, mira, en la cantidad de talleres que tuve y de materias que tuve con respecto a ESI, nunca nos hablaron de cómo trabajar ESI con personas con discapacidad. Entonces, la verdad que me pareció muy interesante, de hecho, me anoté un taller de ESI y digo, bueno, ¿qué será? Porque me llamaba la atención el título del taller. Digo, no, nunca me hablaron de esto. Y la verdad que sí, o sea, te abre un poco más la cabeza aún y decir que lejos estamos todavía de una inclusión real, ¿no? Cuando en algo tan básico como el cuidar del cuerpo y el respeto y cosas tan básicas como trabaja ESI, no sabemos cómo darlo, no se trabaja directamente, porque no sabemos, por ignorancia, porque nos parece que no pueden, uno mismo les ponen las trabas antes de... No pueden cuando es algo tan propio en realidad, porque es mi identidad, es mi cuerpo, ¿cómo no van a poder? Entonces, no, buenísimo, a mí me encantó. O sea, lo mismo, me suma el tema del material, si se puede llegar a subir, no sé si al foro se puede subir, para tenerlo, porque la verdad es que buenísimo, nunca lo había ni siquiera pensado desde este aspecto. Así que nada, gracias. No, a vos, gracias. Sí, hay una cuestión que siempre pienso, hace un montón de años que con Tamara, mi compañera, trabajamos la cuestión de la ESI y la discapacidad. Y en realidad ahí, qué sé yo, cuando pensamos la ESI, pensamos en los lineamientos curriculares y qué del diseño curricular se encuadra dentro de la ESI. Y cuántos de esos contenidos son parte de la enseñanza cotidiana. Entonces, digo que no hay como una ESI puntual para las personas con discapacidad. La ESI es la ESI, por eso me interesó traer esto último, de cómo, digamos, acercar las propuestas de enseñanza que planteo para un grupo y cómo diversificarlas para que esas personas con discapacidad sean parte de lo común, y en este caso los lineamientos curriculares y los contenidos del diseño curricular que se encuadran dentro de la ESI son parte de lo común, ¿no? Lo que hace es que nuestras prácticas capacitistas lo corren. Entonces yo estoy enseñando tal contenido y a ese chico, a esa chica que está en el aula y que tiene una discapacidad le doy otra cosa. O sea, esa es una práctica que todavía está como súper instalada en las aulas, ¿no? Mientras, más allá de la ESI, en contenidos de las distintas áreas de conocimiento, muchas veces pasa, estoy enseñando este contenido, pero a ese niño, a esa niña que tiene no sé qué discapacidad, le estoy enseñando otro contenido. Díganme si hay algo más capacitista que eso. Es un poco lo que trae también Scliar, ¿no? Cuando trae, bueno, el concepto de cualquierización, ¿no? Digo que hay que tratarlos como a cualquiera. A cualquiera. El concepto de cualquieridad de Scliar es fabuloso. Bueno, ¿cómo hago para que esto sea para cualquiera, para todos, ¿no? Llamamos a Scliar acá. Claramente. Hay que decirlo porque si no, nos podemos ir. Ahí mencionaban una película que la anoté, no la vi, 47 segundos, la voy a ver este fin de semana. Pues hay dos películas que a mí me gusta muchísimo trabajar y que las recomiendo para verlas porque hay una que es hermosa, que está la película y está el corto, que se llama No quiero volver solito, se llama la película, y de la película está el corto, que se llama Hoy quiero volver solito, que es, bueno, es de un adolescente con discapacidad visual, que bueno, no voy a
spoilear la película. Y después hay una película vieja que a mí me parece como súper interesante, está en YouTube, es una película francesa que se llama Nacional 7, que a mí fue una de las primeras películas que vi que me empezaron a movilizar para pensar los modos en que habilitamos el deseo o pensar el deseo en los cuerpos con discapacidad. Es una película que está súper interesante. Nacional 7, está en YouTube. Y otra que está en YouTube, que también es muy tierna, se llama No me pidas que te bese, porque te besaré. Es una peli española, también súper recomendable. Muy linda, sí. Muy linda. Bueno, otro día hacemos como taller post películas. Un taller de cine. Bueno, si quieren, bueno, ahí siguen mandando películas, bueno, nosotras nos vamos a ocupar de subir los materiales al aula después del fin de semana, para que puedan, bueno, tener más información y materiales para seguir leyendo. Y si quieren, vamos cerrando este tercer taller, agradecerles por haber quedado. Sí, anuncios, plan del taller del viernes. Ahora le voy a dar un poquito la palabra a Ruth, que es la tallerista del viernes. Mañana no hay taller, pero sí el viernes otra vez a las 7 de la tarde con el último taller de este ciclo que tuvimos en esta semana. Así que Ruth, si querés tomar la palabra. Igual el anuncio lo podías hacer vos, te consulté como coordinadora del espacio porque no quería romper el espacio. Lo podrías hacer vos. Bueno, contarles, hacer algo en términos de confesión, entre comillas la palabra confesión, pero mañana no sigue el ciclo porque a nivel de América Latina y el Caribe presentamos la Red Compañera, es una red de acompañantes feministas a quienes necesitan abortar, y hacemos una presentación pública por redes sociales que coincide con las 7 de la tarde. Entonces, para no boicotear la presentación de la Red Compañera, es que la continuidad es el viernes a las 7 de la tarde. Y como va a ser viernes, y como nuestros cuerpos y nuestras cuerpas seguro que lo van a saber, lo van a sentir, viernes hasta las 9 de la noche vamos a estar en el último taller, la invitación es a que tengan a mano, cerca, algo que quieran beber de viernes por la noche, porque vamos a hacer una invitación a un brindis también. Por supuesto, cada quien bebe lo que quiere, yo voy a beber vino tinto, pero sí a cerrar también con un brindis que les vamos a invitar a hacer el viernes en el cierre. Así que ese era el anuncio, que se tengan algo rico para tomar. Algo rico para acompañar el taller del viernes. Ahí hay algunas preguntas. Los videos los vamos a estar subiendo en estos días y encuentran cada video en el aula que corresponde del taller 1, del taller 2, del taller 3, y el viernes, el sábado subiremos el del taller 4. Va a estar el video del taller, está el espacio para subir la actividad de reflexión, que para esa actividad tienen toda esta semana para poder leer los materiales que dejaron las profes y escribir y presentar hasta una semana, justito 7 días para poder en esos días subir la actividad. Y la presentación del foro, un poco, bueno, para conocer también quiénes están participando y eso. Entonces, eso, van a encontrar todo en cada aula. Así que muchas gracias a la Escuela de Formación, a mis compas de Aten, a Brenda Stolze. Sí, al respecto de las clases, es que estamos teniendo una dificultad para subir la clase entera al Zoom. Entonces, de todas formas, en el día de mañana, para que sepan, por ahí no encuentren la clase, pero sí encuentren el enlace para la clase. Digo porque es muy pesada y la plataforma no lo está soportando, así que sepan que igual van a acceder a ella de una u otra manera, pero
Eso. Sí, y así como hemos No mandado soporta tanto tema revolucionario también, quizás. por ahí Ceci se estuvo ocupando de mandar los mails con los enlaces que hoy tuvimos dificultad en el Zoom. Quizás de esa manera también podemos ir contándoles dónde van a estar ubicados los enlaces para que puedan entrar a las clases. Así y lo último, que ahí veo sí, que hay personas que todavía no pueden ingresar a la plataforma. Todas esas personas escriban, por favor, a Formación Aten Capital, porque les solucionamos el problema, pero necesito que me digan sus nombres y DNI para poder hacerlo desde la plataforma. Así que Formación Aten Capital, quienes tengan problemas con su usuario y contraseña. bien. Sí. Bueno. Perdón, escribí el mail, perdón, que me meta. Escribí el mail en el chat, así lo copian. Bien. Y bueno, muchas gracias a quienes estuvieron presentes en este taller. Gracias, Brenda, de nuevo. Y nos encontramos el viernes entonces para el último taller de la semana con brindis incluido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeras. Gracias, Brenda. Gracias, chicas. Chao, muchas gracias. Gracias, muy bueno estuvo. Muchas gracias. Luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, nos vemos viernes. Adiós. Adiós, hasta el viernes. Vamos. Chao, compañeros. Nos vemos. Brenda, si te querés ir, ya sos libre, ¿eh? Gracias, No sé, Brenda. ¿nos querés dar otra Muchas gracias, gracia? No me quería ir. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. Bueno, si me echan me voy. No, me voy a ver qué. Bueno, espero que haya